Muchísimas gracias a la feria número 37, se dice fácil, 37 años seguidos haciendo una Feria Nacional del Libro. Ha regresado a El Carolino, que es el lugar donde siempre tuvo que estar. Lucio, muchas felicidades, es un trabajo maravilloso, está lleno de niños, entonces está lleno del futuro de lectores que necesita este país. México ha sido el país que más ha invertido en fomento a la lectura y se repiten muchos estereotipos que no son ciertos. Uno de los estereotipos que se repiten están en toda la prensa y en los medios es que los mexicanos no leemos, pues si no leyéramos no estaríamos aquí. El libro es muy caro y el libro en México se presta mucho. Nunca hemos hecho una estadística seria de cuántos lectores tiene un libro en México. Por lo tanto, no podemos hacer un cálculo real de lectores y luego la UNESCO dice que los mexicanos leemos un libro y medio. Espero que el medio no sea el mío, que haya sido el uno, y que el medio sea el de otro autor, ¿no? Nunca he sabido el medio cómo lo sacan, ¿no? Es como los neurólogos que dicen que los seres humanos tenemos un número X de pensamientos. Digo, el neurólogo contando como la gente que entra al estadio Cuauhtémoc, ¿cómo sabe cuántos pensamientos tiene una persona al día? Pero bueno, realmente para mí, yo tengo tres casas: la mía, donde vivo, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos; la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que como decía Jorge David y Miguel es mi alma mater. Aquí estudié mi licenciatura en el Colegio de Lingüística y Literatura Hispánicas y mi maestría en Ciencias del Lenguaje. Aquí está una de las maestras del cole, Alma, que además la pobre es crítica de la obra de Pedro Ángel Palomo, entonces para mí es así como un honor que estés aquí, Alma. Y la otra es mi casa editorial desde siempre, que es la Editorial Planeta, que ha hecho, yo creo que el sueño de un escritor, y yo sí quiero, antes de hablar de Paraíso Clausurado, hablar de lo que ha estado pasando en los últimos meses, porque para un escritor el gran problema hoy en día con el mercado y con muchas de las cosas que diagnosticó Miguel es que los libros se editan y desaparecen, y el lector ya no los puede conseguir más que si va a Donceles y los consigue de viejo, ¿no? Entonces, para un escritor una de las cosas más importantes es que lo que se llama el backlist, tus libros viejos, tus libros antiguos, se reimpriman. Entonces la Editorial Planeta decidió hace ya un par de años reimprimir todos los libros que he escrito. Llevamos ya alrededor de 26 se llama Biblioteca Pedro Ángel Palomo, obviamente, y son libros de bolsillo como este, pero también en muchos casos, como en Paraíso, son ediciones definitivas, es decir, hay un trabajo editorial como autor y con mis editores para que este sea la última versión, con los últimos cambios o correcciones que se me puedan ocurrir, y ya esta es la versión definitiva. Así ya queda Paraíso Clausurado o los otros libros que aquí están en el stand de Planeta. Aquí están toda la biblioteca, los libros históricos, todas estas otras novelas. Así que para un escritor pues es el mejor regalo que puedas tener, que tus nuevos lectores accedan a los libros de manera más barata, porque son de bolsillo, y que siempre estén presentes. Pocos escritores tienen esa fortuna. Ahora que murió tristemente José Agustín, una de las cosas que siempre hemos descubierto, siempre se han sabido, es que José Agustín es un escritor que trasciende su generación. La generación de jóvenes lectores está leyendo en el metro, en el autobús, aquí en los pasillos, a José Agustín casi de la misma manera que se leyó originalmente La tumba o De perfil. Quiere decir que es un escritor que ha estado presente siempre. O Ibargüengoitia, ¿no? Para mí son dos de los escritores mexicanos que generación tras generación un nuevo grupo de jóvenes descubre a este escritor como si estuviera escribiendo para ellos por primera vez. Eso es muy difícil, no ocurre frecuentemente ni en literatura ni en música, y cuando de pronto una editorial decide apostar, que es una apuesta muy riesgosa y muy cara, por reimprimir la obra completa de un escritor y tenerlo presente, pues es algo que hay que agradecer. Y este libro, cuando me preguntaron en la feria cuál quería presentar, dije Paraíso Clausurado porque es un libro de la UAP. Nunca se ha dicho hasta hoy que Juan Gavito es un profesor universitario. Ahora, los personajes literarios, y esto sí lo quiero aclarar al principio para quienes vayan viendo o quienes lo vayan a leer, los personajes literarios están construidos en una amalgama de seres humanos. No vayan a querer ir a descubrir quién es Gavito.
Está dedicado a Javier Mena el libro, un profesor muy importante de la Universidad de Puebla, especialista en Gramsci, casado con una griega. Pues es como Gavito está casado con una griega, pero pues no son Dora Canuzzi y Javier Mena. Pero la vida de Javier sí me inspiró, como la propia vida de mi abuelo, que fue una vida muy melancólica, aunque no fue profesor universitario, un abogado español que perdió su vida completa por la guerra civil y vivió en esta suerte de melancolía. Y tuve una maestra muy importante en mi vida, a quien muchos de ustedes conocen, que se llama Estela Galicia, y el amor de su vida se llamó Eladio Villagrán, con N. El discípulo de la novela se llama Eladio Villagrán. Y eso para que tampoco nadie dijera, es que este es Eladio y se va a estudiar a la Complutense. Por cierto, el personaje sí se va a estudiar el doctorado a la Complutense, como Eladio Villagrán, no mi Villagrán. Entonces, a lo largo de mi vida en Puebla yo tuve la fortuna enorme de estar cerca de profesores cercanos a la genialidad, como Gavito. Lo que pasa es que vivir junto a un genio o cerca de un genio, pues es una cosa muy compleja, ¿no? Y yo, como Eladio, como decía Miguel, tiene toda la razón, yo soy el discípulo que está cerca de estos profesores, que amalgamo en un solo profesor que se llama Gavito en la novela, que por supuesto ninguna de las anécdotas que ocurren en la novela me ocurrió con ningún profesor. Hago también esa aclaración, porque vayan ahora con todos los ombudsman y los acusaciones de quién sabe qué, vayan a ir a encontrar a un profesor que haya hecho todas las terribles cosas que hizo Gavito. Gavito es un personaje tocado por muchas melancolías. Yo siempre he dicho que he estado escribiendo durante toda mi vida un único libro, que es el libro de la desilusión. La desilusión política se llama Como quien se desangra, la desilusión amorosa, muchísimas veces, sería incontable decir cuántas de mis novelas hablan de la desilusión amorosa. Y Gavito es todas las desilusiones, la desilusión política, su generación quiso cambiar el mundo, y pues ya vemos el mundo hoy en día, o sea, es como si Mafalda volviera a nacer, pobre Mafalda, ¿no? Yo creo que inmediatamente se toma ahí un Nembutal y se desaparece, ¿no? Pues su generación no pudo cambiar el mundo, está peor que antes que esa generación, por lo menos en el sentido social y en el sentido de lo que fue la lucha en América Latina y en todo el mundo por cambiarlo, ¿no? Es la generación de Gavito. Gavito se va a Europa, regresa a Puebla. Es un personaje que no existe, obviamente, pero que si hubiera existido, y yo lo pongo en liga, nunca hubo un poeta del grupo Hiperión, que es un grupo de filósofos donde estaba Ricardo Guerra, Emilio Uranga, y este sería el poeta del grupo Hiperión, por generación, por el año en que nació, por el año en que regresa, por el tipo de lecturas que hace. A diferencia de los personajes del grupo Hiperión, que son muy trágicos, Gavito trasciende, creo yo, la tragedia. Lo que hace bonito al personaje de Gavito, lo que hace que esta novela se pueda seguir leyendo hoy en día, es que Gavito trasciende todas esas dimensiones de la desilusión. Porque si yo estoy escribiendo siempre un libro de la desilusión, es porque a mí me interesan los ilusos, no los desilusionados. Me interesa qué pasó con la ilusión. ¿Por qué fuiste capaz de creer en algo de manera tan vital que dedicaras tu vida entera a una guerrilla? ¿Por qué fuiste capaz de pensar que la poesía lo iba a cambiar todo? Que la poesía, por el puro hecho de que la palabra es absolutamente mágica, va a cambiar la realidad. Entonces me interesan los ilusos, pero siempre he escrito desde el lado, digamos, de los perdedores, de los que ya pasó el periodo. Incluso cuando escribí sobre Porfirio Díaz, que no es precisamente un perdedor, solo escribí los últimos 4 años de su vida, cuando tiene postemilla y no puede ni dormir y camina por el Bois de Boulogne y no sabe francés y nadie lo quiere, pide hablar con el Kaiser y el Kaiser no sabe ni quién es Porfirio Díaz, aparentemente, después de lo que fue. O sea, me interesa ese tipo de personaje, no me interesa Díaz cuando estaba en el pináculo del poder, por poner una comparación. Entonces, Gavito es una amalgama de personajes, solo se entiende en Puebla, eso sí lo creo yo, lo puede entender cualquier persona que vive en provincia, pero quien vive en Puebla va a reconocer no solo el Carolino, no solo la facultad, los bares por los que transita, el Zócalo, los solares de Atlisco. Gavito se compra un solar en Atlisco para vivir sus últimos días.
es un personaje que solo se entiende en cierto zeitgeist, ¿no? En cierto espíritu del tiempo, que también se da en su regreso a Puebla. Y a Gabito le toca un periodo que muchos de los que están aquí, porque aquí hay varios profesores universitarios, les tocó tristemente, que es el momento del cambio de la universidad crítica y popular en la que yo estudié a la universidad corporativa, ¿no? A la universidad de los puntos, a la universidad de la productividad per se. Hay que publicar muchos artículos, hay que ir a muchas conferencias, hay que estar activo, aunque la calidad vaya disminuyendo. Y Gabito se burla mucho de estos profesores. Hay uno en particular, que tampoco lo busquen, en la Facultad de Filosofía y Letras, que se llama Crespo. A propósito le puse Crespo para que nadie pudiera identificar con ningún personaje real. Simplemente tiene la vida crespa, como otros tienen el pelo crespo, ¿no? Por eso se apellida Crespo. Y es un nefasto, ¿no? Es tan nefasto que Gabito en algún momento dice: como es tan ignorante tu profesor Crespo y no sabe nada de cultura colonial y está dando un seminario de cultura colonial, reescribe este trabajo que hice yo, que es muy famoso, sobre Sor Juana, y entrégaselo. Y Villagrán escribe el trabajo y saca 10, por supuesto, porque Crespo queda absolutamente asombrado por un trabajo que todo el mundo cita cuando se habla de Sor Juana, pero que obviamente Crespo, que es tan ignorante, no sabe, y entonces piensa que Villagrán es un gran discípulo que acaba de descubrir el hilo negro de Primero Sueño. Sí, es un libro erudito. Yo creo que hay 3 o 4 veces en la vida de un escritor, no creo que pueda haber más, en que vacías por completo tu alberca, tu pozo de todo lo que eres, ese mundo interior, el mundo exterior, tus lecturas, tu vida, tu filosofía. No lo puede hacer siempre un escritor porque se moriría, ¿no? Lo alcanzas a hacer 3 veces, 2 veces en tu vida. Una de las veces que yo lo logré, creo, fue en Paraíso Clausurado, pero cuando la terminé, pues no pude escribir un buen tiempo, porque claro, dejé todo lo que tenía ahí. Y la pregunta que yo creo que todo escritor se tiene que hacer es: ¿qué sentido tiene escribir si no es así? ¿Para qué vas a escribir un libro que no sea tu todo, donde entregues todo lo que eres, solo por llenar páginas, ¿no? A mí me da pena, por ejemplo, ver la biblioteca esta de mis reimpresiones y cuántos árboles he destruido a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, si algún árbol se destruyó, pero quedó algo interesante, vale la pena. Decía Cyril Connolly: los únicos libros que vale la pena escribir son aquellos que aspiran a ser obras maestras, no que aspiran simplemente a llenar el catálogo de novedades o contestar a lo que el mercado quiere, o aparentemente creemos que quiere, porque nunca se sabe qué quiere el mercado. Ricardo Piglia decía que en América Latina el público no existe, entonces ¿para qué vas a pensar en el público? Mejor piensa en lo que quieres escribir. Entonces, este es uno de esos libros en los que el pozo se vació y hay 2 alternativas: o dejas que el agua vuelva, que el manto freático llegue a cierto momento en que puedas volver a sacar agua, o haces otro pozo, porque también te puedes dar cuenta que ese particular pozo ya es inexpugnable, ¿no? En el caso de la literatura, por ejemplo, yo después, pasa con libros así, que después yo tuve una guerra personal contra cierto purismo estilístico. Si este libro es de una prosa, digamos, exquisita, particular, que tiene que ver porque es la vida de un poeta, pues yo no quería seguir escribiendo el libro donde llegara tal filigrana estilística que después ya no dices nada. Es muy bello, es muy hermoso, pero deja de tener contenido. Entonces yo pensé, después de Paraíso Clausurado, tengo que abrir otros pozos, más que tengo que esperar a que se llene este pozo literario, ¿no? Hizo alusión Miguel, y sí quiero contestar, a estas afinidades vitales y temáticas con Jorge Volpi. Jorge y yo no nos conocíamos, no tuvimos una infancia ni una adolescencia común como con todos sus amigos él, ¿no? Yo vivía en Puebla, él vivía en México. Yo amaba Puebla, odiaba la Ciudad de México, la sigo odiando, entonces nunca iba. Y yo escribí un libro sobre Villaurrutia que se llama En la alcoba de un mundo, y lo metí a un concurso que era el premio Diana Novedades, que era muy importante en ese entonces. Fue finalista, y el jurado, uno de los jurados, estaba Arreola, pero uno de los jurados era Carlos Montemayor, que en ese mismo año era uno de los 2, junto con Alicho Macero,
que dirigía el Centro Mexicano de Escritores y tenía una nueva generación de escritores escribiendo novelas. Y en ese Centro Mexicano de Escritores estaba un escritor, se llama Jorge Volpi, que estaba casualmente escribiendo una novela sobre Jorge Cuesta. Entonces Montemayor hizo el favor de presentarnos, le dijo a Volpi: tienes que ir a Puebla y conocer a este ermitaño que no viene a la Ciudad de México, que está escribiendo, que ya escribió una novela, que fue finalista. Y lo que descubrimos Jorge y yo, y lo volvimos a ver muchas veces a lo largo de los primeros años de nuestra vida, es que siempre que nos veíamos sin habernos puesto de acuerdo nos vestíamos igual. Éramos como de la Sonora Santanera, siempre íbamos vestidos igual, el mismo saco, la misma corbata, nos vestimos siempre de saco y corbata de joven. Y esas afinidades eran tan impresionantes que se daban hasta en la manera de vestir, ¿no? En lo que queríamos, en lo que leíamos. Muchos años después, un día me dijo: ¿qué estás escribiendo? Estoy escribiendo una novela que se va a llamar, en ese entonces no se iba a llamar Paraíso Clausurado, se iba a llamar El silencio de las sirenas, que es esta famosa frase de Kafka, que dice que se puede resistir al canto de las sirenas, que el problema más grande es resistir al silencio de las sirenas, que sería la melancolía, ¿no? Yo estoy escribiendo este libro sobre la... yo estoy escribiendo El temperamento melancólico, su novela del crack sobre un cineasta que se apellida Gruber, y el fin del mundo. Entonces, pues ya era inevitable que hiciéramos un grupo literario, que me presentara a sus amigos, que esos sí eran amigos suyos desde que jugaban Matatenas, e hiciéramos el crack, y resultaba que los otros escritores también tenían mucha afinidad, Nacho Padilla en particular, con lo que yo estaba haciendo, pues simplemente por cuestión generacional, ¿no? Ellos son de 68, yo soy de 66, pues algo había de común en lo que estábamos haciendo. Pero como hizo Miguel mención a Jorge, seguimos siendo muy amigos, seguimos siendo absolutamente, sigue siendo absolutamente increíbles, como si fuéramos hermanos de distintos padres, ¿no? Entonces nos volvemos a ver, empezamos a hablar, estamos leyendo lo mismo, sin habernos visto en meses. Él vive en España, yo vivo en Boston. Es muy impresionante, ¿no? Yo creo que cuando tienes así una afinidad con un ser humano en particular, pues o eres su amigo o eres su enemigo más grande, porque es como tu némesis o tu doppelganger, ¿no? Pero bueno, regresando y terminando con Paraíso Clausurado, si no lo han leído, pues aquí está en el stand de Planeta. Es un libro que creo que a ustedes les va a decir más que a otros lectores fuera de Puebla, aunque es un libro que obviamente habla de una relación que es universal, que es la de maestro-discípulo, incluso fuera de las aulas. Maestro-discípulo puede haber entre un artista o entre un escultor y otro pintor que empieza a pintar. Y el adiós, el otro día estuve en un taller, en un círculo de lectura. Algunos de ustedes seguramente son de ese círculo de lectura por Zoom. Y leyeron Paraíso Clausurado, ¿no? Y algunos de ellos decían: pobre Eladio, o sea, se lo hacía como ese Gabito se lo hacía como su trompo, ¿no? Y el pobre Eladio, yo decía: no es cierto, o sea, yo creo que no es cierto, yo creo que alguien que es tocado, que tiene la fortuna de siquiera ser rozado por alguien que está a su misma vez tocado por la genialidad, es alguien para quien la vida, a pesar de los sufrimientos que significa vivir con una persona así, o ser su amigo incluso, esa persona es absolutamente distinto que cualquier otro ser humano. Y la historia de la literatura está llena de esos mitos, ¿no? Si alguno de nosotros hubiéramos estado en la época en que existía un personaje que se llamaba Orfeo y hubiéramos oído su lira, resulta que no solo oíamos una bella canción, quedábamos tocados para siempre, porque en ese canto musical estaba todo, ¿no? A una de las mujeres de Picasso le preguntaron alguna vez si odiaba a Picasso por todo lo que le hizo. Y dijo ella: pues sí, una parte de mí odia a Picasso, pero la otra asegura que nunca hubiera sido la misma si yo no hubiera vivido los años que viví junto a Picasso.